Lo que sí hay es un dato importante y tiene que ver con nuestro tema. En el artículo 17H bis del Código Fiscal reformado, en el artículo 17H bis, este artículo no existía en el Código Fiscal. Este artículo se va a añadir a partir del 2020. En ese artículo 17H bis se establecen los supuestos sobre los cuales el SAT restringirá, diríamos, bloqueará temporalmente el certificado de sello digital. O sea, temporalmente no vas a poder expedir comprobantes fiscales, no vas a poder facturar, no vas a poder dar notas de crédito, no vas a poder timbrar tu nómina temporalmente cuando suceda alguno de los siguientes supuestos, y trae varias fracciones. Dentro de esas fracciones establece una que es importante, y entonces dice: si no me coinciden tus declaraciones de impuestos, sean mensuales, sean anuales, sean informativas, si no me coinciden tus declaraciones de impuestos con los FDIs, te voy a restringir temporalmente tu certificado de sello digital. Y esos impuestos que te voy a compulsar, que te voy a tratar de amarrar con los FDIs, no solamente son los impuestos a cargo por tus actividades, sino los impuestos que retengas. Si no me coinciden los impuestos que retienes en tus FDIs con tus declaraciones, te voy a restringir temporalmente el uso de tu certificado de sello digital. Te voy a dar un plazo para que me aclares. Y si no me lo aclaras, entonces la cancelación temporal o la restricción temporal se convierte en cancelación definitiva. Y entonces aquí hablamos de impuestos retenidos. Impuestos retenidos al que le pagamos honorarios, al que le pagamos arrendamiento, al que le pagamos fletes, en una enajenación de desperdicios, pero también impuestos retenidos en los salarios. ¿Cuánto estamos timbrando en los FDI de nómina? ¿Y cuánto estamos declarando ante la autoridad en el pago provisional mensual del ISR de salarios? Si son cifras que no coinciden, entonces habrá una acción por parte de la autoridad consistente en una restricción temporal del certificado de sello digital y no se podrían emitir comprobantes. Y entonces aquí entramos justamente en una necesidad, en una imperiosa necesidad de conciliar cada mes, antes de presentar las declaraciones, conciliar lo que timbramos en la nómina. Entonces, esa conciliación tendría que ser en conjunto, de común acuerdo con contabilidad y a su vez con el área de impuestos. Hay empresas que estos procesos están separados en distintas personas. Un área hace la nómina y obviamente la timbra con sus respectivas retenciones. Otra área hace el registro contable y otra área hace la presentación de la declaración, el llenado de las declaraciones y el pago de los impuestos. Hay empresas donde nada más son dos áreas, contabilidad e impuestos es una área, nóminas es otra área, y hay empresas donde todo es una sola área. En ese caso diríamos que va a haber más chamba para ellos, pero no tendrían el problema de andar buscando a otras personas para hacer esa conciliación. En las empresas donde las chambas estén repartidas en distintas áreas, tendría que darse un acercamiento entre ellos para revisar qué información se timbró en los FDI de nómina y lo que se debió pagar de impuestos y qué dice contabilidad, porque son tres bases de datos que le está llegando información a la autoridad y que hoy va a buscar a través de sus sistemas que tiene ya desarrollados, va a buscar conciliar esta información y si no coincide, nos podría restringir el certificado de sello digital. Entonces va a ser un deber el estar, de por sí ya lo era, el descargar los FDI del depósito del SAT. Vamos a tener que estar accesando al visor de nóminas del SAT, ya tendremos más adelante una plática en relación con este tema. Vamos a tener que estar ingresando al visor de nóminas del SAT para estar comparando esa información que tiene la autoridad.
o en su defecto al receptorio del SAT para estar descargando los XML de nómina, hacer un concentrado de la información y sobre eso estar conciliando con nuestras nóminas. Las cifras tienen que ir conciliadas. Qué bueno, en parte, que ya esto lo tendríamos que hacer cada mes, porque era una chamba que hacíamos a final de año. Entonces, a final de año teníamos ya el cúmulo de procesos pendientes como la liquidación de fondo de ahorro, el cálculo y pago del aguinaldo, la proyección para el siguiente ejercicio, presupuestos con el área de finanzas, conciliación con registros contables, etcétera, y como para estar conciliando esta información en aras del cálculo anual del ISR de los trabajadores. Entonces, qué bueno que lo vamos a ir haciendo cada mes para que cuando lleguemos a fin de año, pues ya no tengamos problema con esta conciliación. Recuerden ustedes aquí una información importante y sobre esto les muestro aquí el calendario. ¿Qué pasa si mi pago es catorcenal o semanal? Por ejemplo, si yo pagara los viernes, si ustedes se fijan aquí mis nóminas son 5 periodos en noviembre. El 1 de noviembre tenemos una nómina que va del, ¿qué será? 26 de octubre, del 26 de octubre, que es sábado, al viernes 1 de noviembre. Una nómina que tiene 6 días de un mes y un día de otro mes. Y luego nos vamos a la última nómina, que es esta semana, 29 de noviembre, la que sigue, la que va del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Esa nómina tiene un día de noviembre y 6 días un día de noviembre y 6 días de diciembre. Entonces, tanto la primera nómina que pagamos en noviembre, la del 1 de noviembre, como la primera que vamos a pagar en diciembre, la pregunta es, esa nómina, esas dos nóminas, ¿en qué mes van? Tanto contabilizadas como timbradas, como declaradas en el tema de los impuestos. Entonces, fíjense, aquí hemos escuchado distintas posturas y les voy a mencionar las dos más comunes. Hay quien dice, por ejemplo, la nómina que va del 26 de octubre al 1 de noviembre. Esa nómina, ¿en qué mes va? Entonces hay quien dice, esa nómina depende, va en el mes en el que correspondan o el que tenga más días. Depende del mes en que tenga más días. Mira, tiene de octubre, esa nómina tuvo 6 días. Tuvo 26 de octubre, 27, 28, 29, 30 y 31. Y de noviembre tuvo un día. Esa nómina va en octubre. Hay quien dice eso, porque en octubre tuvo más días. Y estamos hablando en qué mes va respecto a los impuestos, respecto a la retención del ISR, porque financieramente, contablemente, uno de los postulados básicos de las NIF es la devengación contable. Se registran en su totalidad en el mes en que se devenguen, independientemente del mes en que se realicen, del mes en que se paguen. Para efectos contables, la nómina se contabiliza en el mes en el que se devengó, independientemente del mes en que se pague. Sin embargo, para efectos fiscales, el impuesto se entera en el mes en que se pague. Entonces, si yo opto por pagar o acumular el impuesto en el mes en que se tenga más días, pues no me va a coincidir. No me va a coincidir con lo que la autoridad va a considerar. Acuérdense ustedes que en el CFDI de nómina vienen 4 fechas. Fecha inicial del periodo, fecha final del periodo, fecha de timbrado y fecha de pago. De esas 4 fechas, la nómina va
en el mes, la autoridad la pone en el mes al que corresponde la fecha de pago. Mi nómina va a decir fecha de pago 1 de noviembre. Entonces esa nómina va en su totalidad en noviembre. No se divide una parte en octubre y una parte en noviembre. Para efectos de los impuestos de la retención, esa nómina corresponde al mes de noviembre. Hay quien, de otra de las posturas que hemos escuchado en relación con esto, hay quien dice, esa nómina va, yo la divido en 2. Y los días que corresponden a octubre, los registro en octubre, los días que corresponden en noviembre, los registro en noviembre. No sé de dónde sacan esa información, pero de todas formas, si la están pagando el 1 de noviembre, esa nómina fiscalmente hablando corresponde al mes de noviembre. Y la 1 de diciembre, la que estaríamos pagando el día 6 de, ¿qué sería? El 6 de diciembre, esa va en su totalidad en diciembre, porque es pagada en diciembre. Y la de diciembre, la final de diciembre, fíjense, de diciembre tendríamos una nómina que va del 28 de diciembre al 3 de enero. Hay quien divide esa nómina en 2, porque quiere incluirla en el mes que corresponde en sus días, por ejemplo, 28, 29, 30, 31. 4 días de diciembre van en diciembre y 3 días de enero van en enero. No, así no es el registro, así no es la nómina. Esa nómina financieramente, contablemente, va en el mes en el que se devengó. El mes en el que se devengó, diríamos, el mes en el que nace el tiempo, la fecha, el día en el que nace el derecho a cobrar. En ese periodo va contablemente. Fiscalmente va declarada en el mes en que se pague. Yo les recomendaría tener especial cuidado en el registro contable de la retención del impuesto. Porque, miren, si yo tengo una nómina que va, supongamos que mi nómina va de jueves a miércoles. Mi nómina va de jueves a miércoles, pero la pago los viernes. Dejo 2 días caídos. Mi nómina va de jueves a miércoles y yo la pago los viernes. Entonces pensemos en octubre. Mi última nómina de octubre va del 25 de octubre del 24 de octubre, del 24 al 30 de octubre. Ese es mi periodo de pago, mi periodo de corte, del 24 al 30 de octubre, pero se paga los viernes. La estoy pagando el viernes y el viernes ya es 1 de noviembre. Entonces, esa nómina contablemente va en octubre, porque en octubre se devengó. En octubre nace el derecho del trabajador de cobrar, aunque no se la he pagado, pero ya devengó esa prestación, ese pago. Entonces, mi nómina del 24 al 30 de octubre contablemente va en octubre, pero fiscalmente se declara en el mes de noviembre, cuya declaración se presenta en diciembre. El pago provisional de noviembre, cuya declaración se presenta en diciembre. Entonces, fíjense qué tendríamos si nosotros, nuestra nómina dice, por ejemplo, en octubre, del 24 al 30 de octubre. Esa es mi nómina, del 24 al 30 de octubre 2019. Y entonces tendríamos fecha inicial 24 de octubre del 2019. Fecha final 30 de octubre del 2019.
Fecha de pago, sí, fecha de pago sería 1 de noviembre del 2019, que fue viernes. Déjenme ponerles aquí, ahí está. Entonces mi nómina va de jueves a miércoles y se paga los viernes. Y supongamos, fíjense, supongamos que la voy a timbrar en diciembre. Supongamos que la voy a timbrar en diciembre. Fecha de timbrado. ¿Por qué la voy a timbrar en diciembre? Porque se me olvidó, se me pasó. Y entonces yo en diciembre me pongo a revisar todas mis nóminas si están timbradas y me doy cuenta que esta nómina del 24 al 30 de octubre no está timbrada. Entonces, fecha de timbrado, supongamos que el último viernes de diciembre me pongo a revisar el 27 de diciembre. 27 de diciembre del 2019. Muy bien. Esa nómina, y supongamos, fíjense, que mi nómina es la siguiente. Salario, supongamos que de salario estoy pagando 95,000 pesos. Supongamos que tengo un subsidio para el empleo pagado al trabajador de 2,800. Y supongamos que tengo un ISR retenido de 8,300. Neto a pagar sería 95,000 más 2,800 menos 8,300. ¿Sí? Esa nómina yo ya la conozco el 30 de octubre, ya la debo. Contablemente yo la voy a registrar en octubre, contablemente. Sin embargo, aquí tengo un subsidio para el empleo que no he pagado y tengo un ISR que no he retenido. Entonces, fíjense, contablemente, yo tendría que registrar mi nómina sin el impuesto, porque todavía no la he pagado. Recuerden ustedes que las retenciones del impuesto van sobre pago. Si yo no he pagado, no he retenido el impuesto. ¿Qué va a suceder si nunca la pago? A lo mejor alguien pudiera decir, ¿cómo nunca vas a pagar la nómina? Bueno, en este caso es la nómina global, pero supongamos que fuera la nómina de un trabajador, un finiquito, por ejemplo, un finiquito. El trabajador me renuncia y le digo, déjame calcular tu finiquito. Ok, calculo el finiquito y le digo, mira, te tocan 3,800 entre tu salario pendiente, entre tu aguinaldo, etcétera. Te tocan 3,800 y ya hay un ISR de 200. Tu cheque va a salir de 3,600. Sí, mira, aquí están las cifras, aquí está cómo lo obtuvimos, ya no te queda ninguna duda. Si el trabajador debe tener información clara, no tenemos por qué esconderle las cosas al trabajador. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo malas cosas, es cuando nosotros buscamos esconderle al trabajador las cosas y entonces nos vamos metiendo en conflictos. O sea, al trabajador le tenemos que hablar clarito. Tampoco vamos a darle prebendas al trabajador que no le corresponden, pero no le vamos a quitar lo que sí le corresponde. Entonces, mira, aquí están los cálculos. ¿Quieres saber cómo calculé tu aguinaldo? ¿Quieres saber cómo calculé? Pues no, si contador, me queda claro. Ok. Entonces, 3,600 va a salir tu cheque. No seas malito, ven la siguiente semana porque tenemos que hacer el trámite de tesorería. Sí, contador, no hay problema. Yo vengo la otra semana. Imagínense que el trabajador, hay casos. El trabajador ya no se aparece.
Y a veces son cantidades importantes, a veces pues, cantidades menores, 100 pesos tu finiquito, 800 pesos tu finiquito. Hay trabajadores que no les interesa ya no vienen. Entonces, en este caso, no pagué. ¿Cuándo retuve? Nunca retuve. Contablemente tengo un gasto porque ya está devengado y el trabajador tiene un año. Laboralmente hablando, el trabajador tiene un año para venir y reclamar ese finiquito. En el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, ustedes pueden visualizar esta información. Las acciones de trabajo, dice, prescriben en un año, contado a partir del día siguiente al que sean exigibles. Mi trabajador tiene un año para venir y cobrar su finiquito. Contablemente, financieramente, es algo que ya está devengado, pero el impuesto no lo he retenido. Entonces, contablemente, yo registro el gasto, gastos de venta, de administración, subcuenta salario, subcuenta aguinaldo, subcuenta lo que sea, contra un pasivo, que es un acreedor. Y ahí va a estar hasta que lo pague. Así sería mi nómina. Mi nómina, no he pagado un subsidio, no tengo por qué registrarlo. Oye, pero ya estás en obligación. No, no es cierto, todavía no estoy en obligación, porque no lo he pagado. Hasta que lo pague es cuando yo le entrego al trabajador su subsidio para el empleo. En el caso de la retención es igual, mientras no pague no hay retención. Entonces aquí diríamos contablemente sería gastos de venta, subcuentas, salarios contra el acreedor, 95,000 pesos. ¿Sí? Ahí tendríamos nosotros ese registro contable. Gastos de venta, ¿sí? Suponiendo que fuera todo gastos de venta, subcuenta salarios, tendríamos 95,000 pesos contra acreedores diversos, que sería en este caso nómina. Acreedores nómina, 95,000 pesos. Ahí está mi registro contable. Cuando yo pague, esto sería en octubre. Esto sería mi póliza de egresos, 17 del día, no sé, diríamos, que fue 30 de octubre, del 30 de octubre del 2019. ¿Sí? Registro de la nómina por pagar, correspondiente al periodo 35/2019. ¿Sí? Pensamos que llevas en la semana 35, ¿no? Entonces, ese sería. Y acuérdense ustedes que en cada concepto de la nómina, de esa póliza, iría el folio fiscal de los XML de los trabajadores. En cada concepto, ¿no? En los salarios y en nómina. En noviembre, cuando yo pague mi nómina, entonces tendríamos lo siguiente: la póliza de diario, número 4 del día 1 de noviembre del 2019, y diríamos pago de la nómina 35/2019 del 30 de octubre del 2019. Y entonces aquí tendríamos acreedores nómina, 95,000 pesos. Tendríamos un subsidio para el empleo pagado, de
2,800 pesos. Tendríamos un ISR retenido de salario, impuestos retenidos, ISR de salarios, los 8,300 y tendríamos bancos. No sé, supongamos que es la cuenta de Banamex. Que sería ahora sí la diferencia. Le voy a dar 95 de salario, le voy a dar 2,800 de subsidio, le voy a quitar 8,300 y entonces tendríamos 95 más 2,800 menos 8,300. 89,500. Esa sería la contabilidad de noviembre y esta retención se pagaría, esta retención y este subsidio, esta retención y este subsidio se aplicaría, ¿sí? Nota. La retención del ISR y el subsidio para el empleo pagado se aplicarían en el pago provisional de noviembre que se presenta en diciembre. ¿Sí? Y entonces ya tenemos coincidencia. Fíjense, supongamos que yo timbro la nómina cuando la hice. Yo hice mi nómina el 30 de octubre. El 30 de octubre hice mi nómina, ya sé que son 95,000, ya sé que son y retención 8,300, ya sé que es subsidio 2,800 pesos. La timbro en octubre, la timbro el 30 de octubre. Yo aquí les puse, timbrada el 27 de diciembre. Ahorita vamos a esta fecha. Pero supongamos que la timbro en octubre. Aunque yo la esté timbrando en octubre, ese ISR que va a aparecer en el CFDI no me lo reclamaría el SAT en el pago provisional de octubre, porque mi nómina va a decir fecha de pago, va a decir 1 de noviembre. Entonces, esa fecha de pago es la que toma el SAT para exigirme la retención o para revisar que esté aplicándome en esa declaración el subsidio para el empleo. Entonces, aunque esté timbrada en octubre, el SAT asumirá que esa retención yo la hice en noviembre porque fue cuando pagué y yo se la pagaría al SAT en diciembre con la declaración de noviembre. Pero fíjense qué pasa si yo registro la retención contablemente en octubre. En octubre voy a tener un registro contable que va a decir impuestos retenidos, ISR de salario. Y esa balanza yo se la voy a mandar al SAT porque estoy mandando mi contabilidad electrónica. Entonces, esa balanza yo se la voy a mandar al SAT a principio de diciembre. La balanza de octubre yo se la mando al SAT a principios de diciembre. Los primeros 3 días hábiles, los primeros 5 días hábiles, dependiendo si soy persona moral o persona física. Yo se la mando al SAT a principio de diciembre. Entonces, el SAT va a ver mi balanza de octubre, que tengo un ISR retenido de 8,300 y va a revisar mi declaración de octubre que presenté en noviembre y no va a coincidir, no voy a tener esos 8,300 declarados y pagados y entonces me va a decir la autoridad qué está sucediendo aquí y por lo menos una aclaración me va a pedir, ¿sí? Tu registro contable no coincide con tu declaración. Y entonces yo le tendría que presentar una aclaración a la autoridad, pero además hacer la corrección en mi registro contable. Por eso, si la nómina se ha registrado cuando se devengó y se paga en el mes siguiente, como en este caso,
Entonces, en el mes en que se registra la nómina, no registramos la retención. Lo mismo es en honorarios, lo mismo es en arrendamiento, lo mismo es en fletes. ¿Por qué registras una retención si no has hecho una retención?